Hola, ¿cómo están? Entonces, retomando la clase anterior, recuerden que estuvimos viendo el margen EBITDA, estuvimos revisando la productividad del capital de trabajo neto operativo y estuvimos revisando la palanca de crecimiento. Y decíamos que son los inductores operativos para revisar en una empresa. Ahora vamos a hablar un poquitico de los macroinductores, es decir, de los indicadores que nos van a hablar súper de la empresa, o sea, nos van a decir la generalidad de la empresa. Y en el día de hoy vamos a ver uno que se llama la rentabilidad del activo neto de operación. Para revisar esa rentabilidad del activo neto de operación, yo quiero remontarme un poquitico a los que ya vieron de pronto análisis financiero, que estuvieron revisando los indicadores de rentabilidad, y en los indicadores de rentabilidad veían el ROE y la ROA. Aquí vamos a revisar cómo se calcula cada uno de ellos y cuál va a ser la diferencia. Una de las inquietudes que tiene un empresario generalmente es: yo cómo comparo la operación que yo tengo con respecto a otras inversiones, porque por ejemplo yo el dinero que tengo lo podría invertir en un CDT o en un TES, o podría invertir el dinero comprando propiedad raíz, o podría invertir el dinero prestando dinero, o podría invertir el dinero en mi empresa propia, pero no sé cuánto renta mi empresa propia. Entonces aquí vamos a leer un poquitico así las rentabilidades que se miden en la empresa. Entonces, la rentabilidad del activo, que refleja el atractivo de la empresa como tal, independiente de cómo esté financiada, y la rentabilidad del patrimonio, que refleja el atractivo para el propietario y recoge el efecto de los dos riesgos que éste corre por poseer la empresa, que son el riesgo operativo y el riesgo financiero. Voy a entrar aquí a explicar un poquitico en el tablero en qué consiste cada una de estas rentabilidades. Entonces, como tenemos acá, voy a dibujar aquí ROA, que es la rentabilidad sobre el activo. Es decir, que aquí, ¿cómo la voy a calcular? La voy a calcular la utilidad. ¿Cuál utilidad se puede utilizar? Se puede utilizar la utilidad operativa o la utilidad neta. La mayoría, como quiere saber realmente cuánto da su empresa, entonces por eso utilizamos de pronto la utilidad neta. Y esa utilidad neta la vamos a dividir sobre los activos totales. Así calculábamos en el análisis financiero un indicador de rentabilidad, que esta es la rentabilidad del activo, que me compara la empresa sin importar si la empresa está financiada, si no está financiada, no importa eso, importa el atractivo como tal que tiene la empresa. Pero como veíamos también en la diapositiva, tenemos el ROE, y el ROE va a ser la misma utilidad neta sobre, ahí sí, el patrimonio, es decir, lo que puso cada socio. ¿Qué diferencia tiene con este? Que en ningún momento le importa cómo está financiada la empresa. Aquí en el patrimonio lo que importa es cuánto en realidad puso el socio. Entonces, si ustedes quisieran comparar la inversión de una empresa con respecto a diferentes alternativas de inversión, el valor que utilizarían sería el ROE. Este es el que sirve para comparar. Y obviamente, como los estados financieros muchas veces en las empresas se saca es por año, pues obviamente la idea es que esta tasa sale efectiva anual. Entonces, cuando usted mide eso, puede decir: hombre, la rentabilidad que me produce esta empresa es de esto. Si yo tuviera esta plata en otra parte, me generaría esta otra porción. Entonces, con eso es que puedo identificar. Inclusive, y que aquí en la diapositiva no está, podríamos hablar de algo como el ROIC, que es el retorno sobre la inversión de capital. Y ese retorno sobre la inversión de capital, de lo que habla más que todo es de proyectos o de algo que no se le lleva los estados financieros, y se calcula la utilidad que deja un proyecto, la utilidad que sea, la ganancia que deja sobre la inversión realizada.
Esta también sirve para comparar. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Entre el ROE y entre el ROIC. Que el ROE parte de los estados financieros de una empresa. El ROIC no necesariamente parte del estado financiero de una empresa. Parte es de un proyecto que yo estoy realizando o de unos datos que yo tengo en alguna parte almacenados. Pero aquí estamos hablando de la rentabilidad del activo neto, que la voy a representar así. RAN, la rentabilidad del activo neto. ¿Y por qué tenemos que pasar a averiguar un poquitico sobre esta? Voy a dejar esto aquí expresado, vuelvo acá a las diapositivas y es importante revisar la rentabilidad del activo neto porque es que resulta que una empresa tiene un costo mínimo para operar y ese costo mínimo es una tasa que muchos de ustedes tal vez conocen, que se conoce como el WACC o como el costo de capital o como el costo promedio ponderado del capital. Y es lo que mínimo necesita una empresa para operar. Y eso se mide en términos de una tasa. Por eso acá estamos viendo el costo promedio ponderado, el costo de capital promedio ponderado, que nos dice que las compañías están financiadas con una determinada proporción entre deuda y patrimonio. La ponderación de los costos de cada una de estas fuentes nos permite calcular el denominado costo de capital promedio ponderado o costo de capital, que es la rentabilidad mínima que deben producir dichos activos para que la empresa no pierda valor en el tiempo. Entonces, acá lo que estamos hablando sobre el RAN, la rentabilidad del activo neto, tiene que ver con la rentabilidad que me tiene que generar el activo neto de operación para que yo siempre esté generando valor. Entonces miren cómo trasciende el concepto. Ya no es solamente la rentabilidad que tiene el activo o la rentabilidad que tiene el patrimonio. Ya estamos hablando sobre la rentabilidad del activo neto de operación que se mide obviamente con base en ese costo de capital, que es la rentabilidad mínima que debe generar el capital en esa empresa. Muchas veces se utiliza este WACC o este costo promedio ponderado de capital para poder analizar proyectos en una empresa. ¿Y cómo es esto de analizar proyectos en una empresa? Si yo encuentro que mi costo de capital es del 25%, pues obviamente cada proyecto que yo desempeñe en la compañía pues debe rentar más de ese 25% o mínimo el 25% para que yo no deje de generar valor en el tiempo. Si yo hago un proyecto y ese proyecto es inferior al 25% el 25% anual de lo que acabamos de decir, pues ahí estoy perdiendo valor en el tiempo. Pero si yo lo que hago es que mido el proyecto y ese proyecto me da más del 25%, pues ahí estoy completamente convencido que estoy generando valor en el tiempo. Aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva miren que tengo es cómo se calcula el costo promedio ponderado de capital. Entonces dicen, y lo pongo por medio de un ejemplo, la empresa XZ tiene un nivel de endeudamiento del 40% y su deuda tiene un costo del 25% anual antes de impuestos. Si los empresarios esperan obtener una rentabilidad sobre su patrimonio del 30% después de impuestos y la tasa impositiva es del 35%, ¿cuál sería el costo de capital? Aquí está el cálculo. Más importante que el cálculo es revisar cuál es la fórmula, cómo sacamos ese costo de capital. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, miren, el costo de capital se va a dividir en dos partes. Miren, aquí está dividido en dos partes. Una primera parte tiene que ver con la parte del inversionista. La otra parte tiene que ver con la parte de la deuda. Y recuerden que siempre hemos dicho que entonces una empresa es financiada por dos partes, por lo que ponen los socios y por lo que ponen los bancos o las entidades de crédito. Entonces hay una primera parte que es la del inversionista. ¿Y qué me dice la parte del inversionista? Este CASUP
que ese CASUD-P lo vamos a llamar la tasa de oportunidad del inversionista o la rentabilidad mínima que el inversionista está esperando de la inversión, que en este caso miren que aquí nos las dan, que es del 30%, nos dice que la multiplique por la proporción. Esto es esto es patrimonio sobre patrimonio más deuda. Patrimonio más deuda es casi que el mismo activo. Pero miren lo que estamos sacando acá tan importante. P sobre P más D. Esto es la estructura, por ejemplo, de cuánto tiene en patrimonio la empresa. Y aquí nos está diciendo, tiene un nivel de endeudamiento del 40%. Es decir, que la parte que le corresponde al inversionista es del 60%. Si yo realizo el ejercicio de ese 60%, multiplicarlo por el 30%, pues me dará una cantidad y será la primera fracción del costo de capital. Pero tenemos una segunda parte que habla de la deuda. Y aquí voy a explicar algo. ¿Por qué es importante la deuda? La deuda es bien importante en una empresa porque obviamente, como lo decíamos en clase, la plata de un inversionista pues va a pedir mucha más rentabilidad que el crédito que me cobran de un banco, ¿cierto? Entonces, en esa sola proporción, pues yo ya ahí necesito tener claro por qué es que me endeudo, porque es que obviamente al endeudarme estoy haciendo que mis activos sean más económicos porque obviamente el banco me va a pedir menos rentabilidad de lo que me va a pedir un socio, un accionista de la empresa. Pero además de eso, el endeudarse tiene un beneficio tributario que no tiene el dinero del socio. Cuando una empresa se endeuda, esa empresa cuando se endeuda, lo que está haciendo ahí es diciéndole al banco, présteme un poquitico de ese dinero y yo voy a hacer que ese dinero que usted me está prestando sea un alivio tributario para mí. Entonces, por eso es que el costo de la deuda, que mírenlo acá en la fórmula, si fuera solamente el costo de la deuda, miren que la proporción sería muy parecida. Deuda sobre P sub D, o sea, deuda sobre patrimonio más deuda por un K sub D. ¿Qué es el K sub D? El K sub D es el costo promedio ponderado de la deuda. Y ese costo promedio ponderado de la deuda sale porque yo tengo diferentes tipos de deudas. Y esas deudas pues yo las pago a diferentes tasas. Entonces yo esa tasa pues tengo que calcular cuál es la tasa a la que realmente pago todos mis créditos. Que en este caso miren que nos dicen que el costo de la deuda tiene un costo del 25% anual antes de impuestos. Pero miren que aquí hay una fracción 1 menos T. Y ese 1 menos T es para poder dar la cifra después de impuestos. Tenemos que acá la tasa impositiva, como es un ejemplo, es del 35%. Les recuerdo que en Colombia este año y en teoría de aquí para adelante la tasa impositiva será del 33%. Entonces, miren que haciendo esa fracción, yo aquí tengo esto realmente D sobre P más D es realmente el nivel de endeudamiento de la empresa, que es el 40%. Ese 40% lo va a multiplicar por el 25% y eso a su vez lo multiplico por 1 menos el 35%. Así, entonces ya tengo las dos fracciones y esas dos fracciones las sumo, que aquí las vemos cómo se suman. Pues miren que aquí esta primera parte es casi que multiplicar el 60 por el 30, que me da el 18, y esta segunda parte, que es el 16.25, ya el costo de la deuda después de impuestos, la voy a multiplicar por la estructura, me da el 6.50, y al sumarlos me da 24.50. Esta es la manera como se saca el costo promedio ponderado de capital. Pero recuerden que el costo promedio ponderado de capital, o WACC, es la rentabilidad mínima que me debe generar un activo. Pero estamos diciendo acá que eso tiene que generar valor en el tiempo. Entonces, al generar valor en el tiempo, pues yo lo tengo que
Yo tengo que calcularlo de alguna manera que me permita a mí saber si estoy generando valor en el tiempo o no, que es lo que vamos a revisar enseguida. Bueno, no sé, el computador no me está funcionando, estoy dándole aquí, pero se bloquearía. Bueno, vamos aquí a parar un momentico mientras desbloqueamos el computador.